Hermanos y hermanas, bienvenidas y bienvenidos a esta celebración. Hoy nuestra capilla se viste de rojo porque conmemoramos los 505 años de la Reforma encabezada por el monje agustino Martín Lutero, aquel 31 de octubre de 1517 en la ciudad de Wittenberg. Y bueno, como la tradición lo indica, es el domingo anterior a esta fecha y vamos a tener nuestras lecturas y nuestra reflexión en torno a esta fecha. También aprovechamos, antes de comenzar la celebración de hoy, a saludar a nuestra presidenta Laura Mesa, que ayer fue su cumpleaños, no vamos a decir la edad. A ver. 36 años, 36 jóvenes años, la de nuestra presidenta Laura Mesa. Nos ponemos de pie, vamos a confesar nuestros pecados en presencia de Dios y unidos y unidas como comunidad. Señor, tú que fuiste llamado amigo de los pecadores, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y condúcenos a fin de que podamos alegrarnos en tu voluntad y caminar por tus sendas para la gloria de tu santo nombre. Dios de misericordia envió a su Hijo para salvarnos y darnos una nueva vida. Por medio de él y de acuerdo a su palabra, recibimos ahora la gracia y el perdón de todos nuestros pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor sea con ustedes. Dios bondadoso, derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, y guíanos en el camino de la vida y la libertad. Da a tu Iglesia sabiduría y fortaleza para permanecer fiel a tu palabra y anunciar la buena noticia, que es alegría, salvación y vida plena para todos los seres humanos. Por Jesucristo, Hijo tuyo y hermano nuestro, que camina a nuestro lado y que vive y reina contigo y en la comunión del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. La comunidad puede tomar asiento. Vamos a compartir las lecturas. Lectura del libro del profeta Jeremías. El Señor afirma: vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no cumplieron con mi pacto, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Yo, el Señor, lo afirmo. Es palabra de Dios. Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Por eso no tendremos miedo, aunque se deshaga la tierra, aunque se hundan los montes en el fondo del mar,
aunque ruja el mar y se agiten sus olas, aunque tiemblen los montes a causa de su furia. Un río alegra con sus brazos la ciudad de Dios, la más santa de las ciudades del Altísimo. Dios está en medio de ella y la sostendrá. Dios la ayudará al comenzar el día. Las naciones rugen, los reinos tiemblan. La tierra se deshace cuando Él deja oír su voz. El Señor Todopoderoso está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. Pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa, y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo, y lo hace por igual con todos los que creen, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, nos ha librado de culpa, mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que, si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo a causa de su paciencia. Igualmente demuestra que Dios es justo ahora y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. El Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le respondieron: somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Jesús le respondió: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no permanece para siempre en la casa. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Por eso, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. El Evangelio del Señor. Pueden tomar asiento. En toda la historia del pueblo de Dios, Él se manifiesta como el Dios de la libertad. Cuando el pueblo de Dios era un pueblo de esclavos bajo el faraón, bajo su poder, y de los ídolos de Egipto, Dios es el Dios que declara: yo he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Yo he oído sus gritos de dolor. Por eso he bajado a librarlo. Y en el Éxodo, Dios se mostró como quien es. Él, Yahvé, el que es. Es el Dios de la vida y de la libertad, que triunfa sobre el poder del faraón y los ídolos que esclavizan. Y así en toda la historia del pueblo de Dios es Él el que proclama una nueva libertad a través de los profetas y del pueblo de Dios. Y finalmente, con el anuncio de la buena noticia, el Evangelio, Jesús inicia un proceso de liberación cuyo propósito es finalmente conducir a los seres humanos a la libertad verdadera y permanente. Decíamos
al comienzo de la celebración litúrgica de hoy, que recordamos un hecho muy importante que sucede en la historia, principalmente de la Iglesia cristiana, pero que también en el mundo, cuando Dios intervino para liberar a su pueblo de los errores que lo tenían cautivo a través de las enseñanzas de la Iglesia. Y fue aquel 31 de octubre de 1517 en la ciudad de Wittenberg, donde la gente se sentía esclavizada por medio de Dios. Y la enseñanza de la Iglesia, en lugar de liberar, esclavizaba, oprimía. Y la realidad es que el pueblo vivía con el terrible miedo al juicio de Dios y al castigo que soportarían después de la muerte. El miedo a las llamas y los horrores del purgatorio. Todo esto atormentaba a los que oían los sermones en los que se hablaba de los miles de años de torturas en su lugar para poder llegar finalmente al cielo. Enseñanzas de la Iglesia. Enseñanzas que hablaban de un Dios castigador, de un Dios opresor. Pero en la Iglesia se enseñaba también que para escapar del purgatorio, y acá hay otra de las claves, podían comprarse una serie de documentos certificados, que eran las indulgencias, donde se pagaban el perdón de los pecados, tanto en la vida como en la muerte, como los propios y como los ajenos. Lo firmaba el Papa, garantizando que el alma saltaría de ese purgatorio cuando la moneda caía en la alcancía donde se pagaba. Y la realidad es que eso también oprimía. Pensemos en las personas en situación de pobreza de aquel entonces que querían recibir el perdón de sus pecados a través de estos documentos de las indulgencias y no los podían pagar. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían para poder pagar? Dejar de comer y dejar hasta de vivir. Y la Iglesia en ese tiempo, la realidad es que había perdido el camino que ven de la libertad, del camino que enseñaba la buena noticia, porque vendía el perdón para los vivos y para los muertos, exigiéndole a la gente el sufrimiento, como lo hacía siempre a través de la amenaza. Pero un monje de la orden de San Agustín, sacerdote de la Iglesia de Roma, que se llamaba Martín Lutero, encontró que el mensaje de Jesucristo era totalmente distinto a lo que esa iglesia predicaba, a lo que esa iglesia enseñaba. Y que Dios no era así. Que Dios era un Dios de amor, un Dios que se alegra al perdonar, un Dios que quiere que todos y todas vivamos felices y pensemos en la eternidad a su lado. Y que todo esto es solo por gracia. No era necesario pagar ningún documento, ninguna indulgencia, ni una obra especial para pagar nada para recibir ese perdón. Y descubrió eso al leer la Biblia, y no solo lo descubrió, sino que se atrevió a predicarlo, en contra de lo que aquella iglesia decía y hacía. El descubrimiento de Martín Lutero no se queda solamente en la discusión de hace 505 años sobre la justificación y las indulgencias. Va mucho, pero mucho más allá, y llega también a nuestra vida de todos los días, en un mundo invadido por el Dios falso del mercado y de la especulación financiera, un Dios que quiere libertad absoluta para sí mismo, pero no para la gente. Un Dios falso, el Dios del mercado. Un Dios que habla de la meritocracia, del yo todo lo puedo y lo que puedo hacer es porque yo me esfuerzo. Un Dios que esclaviza
al mundo entero. El descubrimiento de Martín Lutero nos da la base teológica para enfrentar a ese Dios falso encarnado en un sistema corrupto, maldito, que tiene como base, decíamos, el ego, el yo solo todo lo puedo, y como elemento fundamental, la producción del llamado eficientismo económico por encima de lo humano. Lo que yo logro ser es por mi propio mérito, por mi esfuerzo, por el dinero que yo me gano sin importar cómo, ni a costa de quién o quiénes. Para este sistema, todo aquel o aquella que no es eficiente económicamente, todo aquel o aquella que no es productivo de acuerdo a los estándares del rendimiento del modelo económico, está condenado a quedar marginado y prácticamente no tiene derecho a existir en este sistema. Pero no importa cuál sea nuestra situación o el lugar que nos quiera imponer el sistema, la palabra de Dios nos ayuda. Esta buena noticia nos ayuda a descubrir que todos y todas no solamente tenemos derecho a existir, sino que tenemos el derecho a ser humanos en todo lo que esto significa. Los estándares de Dios están inscriptos dentro de otra manera de ver la vida. Dios no ve a una sola persona por lo que hace, sino lo hace desde su amor. Y un amor que es incondicional, que está por encima de nuestra capacidad de producir, tanto en el sentido espiritual como en el material o económico. Dios es Padre, que nos ama y nos acepta porque somos sus hijos y no por lo que somos capaces de darle a Él. Más aún, Él es el que nos lleva en su corazón traspasado en la cruz por amor a nosotros. Esta es la verdad que debemos proclamar como cristianos y como cristianas. Y este es el fundamento del mundo por el que somos llamados a luchar. En resumen, hermanos y hermanas, el texto del Evangelio de hoy nos habla de la vida y la libertad que Cristo nos ofrece y que Lutero predicó. Y lo hizo contra un sistema económico y religioso. Se atrevió a hacerlo con todo lo que hizo, a su vez le llevó. Y este es el Evangelio de la gracia de Dios, el Evangelio que nos libera. Y como decía San Pablo, no hay otro Evangelio, es decir, no hay otra buena noticia, es esta. Este es el Evangelio que nos libera del miedo y nos capacita para amar a Dios desde una nueva perspectiva, la del hijo, la de la hija, que ha sido recibida en el hogar del Padre por puro amor. Nos libera del Dios falso que gobierna el mundo y que también llevamos adentro, y que nos dice que lo único importante somos nosotros mismos y el poder que podemos tener sobre los otros. No es así. No es así. Nos libera como iglesia para ser una iglesia igualitaria, de puertas abiertas para todos, todas y todes. Una iglesia que sigue los pasos de Jesús e invita e incluye a los que algunos grupos religiosos llaman pecadores, a los marginados, a los que han sido excluidos del sistema social y también del sistema religioso. Una iglesia que hace una opción por los pobres frente a los poderosos. Una iglesia que cree en el poder de la semilla de mostaza, del grano de trigo, que cae en la tierra y muere, y que trae a la realidad otro mundo posible. En resumen, el Evangelio nos llama a la libertad de ver otros valores, de asumir otros riesgos, de vivir de otra manera, de seguir el camino que nos señaló Jesús, no porque somos mejores o más santos que los demás, sino porque hemos conocido a Jesús y en Él hemos encontrado la única verdad que nos hace libres. Esta es la buena noticia, la de la libertad, la de sentirnos libres como cristianos y cristianas para predicar en un mundo injusto y hacerlo un poco más justo para todos y para todas. Amén.
Vamos a confesar nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Vamos a tener nuestra oración general de la Iglesia. Vamos a tener en nuestras oraciones a nuestro pastor Ángel Furlan, a su esposa Chabela, también a nuestros gobernantes. Vamos a orar por nuestra comunidad, agradecer por el cumpleaños de Laura. También vamos a orar por la comunidad del Centro de Jubilados y Pensionados que nos pidieron oración. Por ellos están reiniciando un nuevo camino y quieren la bendición de Dios para esa tarea que es tan importante, la de los centros de jubilados. Por ahí uno los tiene ahí como medio relegados en cuanto a que existen, pero son puntos centrales de cada comunidad, donde se acompañan, donde se dan fuerzas, ánimos, donde tienen sus actividades para una vida más digna. Así que hoy también están teniendo su reapertura con un evento especial. Vamos a orar por ellos y ellas, y también por todos y todas que están pasando por momentos difíciles de salud. Vamos a tener nuestro momento de oración por ellos y ellas también. Oremos. Señor Dios, que a través de tu Hijo Jesús nos mostraste que es posible vivir la alegría de tu reino. Ayúdanos a poner todo nuestro corazón y nuestra fuerza para contarle a otros y otras su propósito de vida, igualdad y dignidad para todos los seres humanos. Te suplicamos que Cristo, Señor y Salvador, se manifieste en cada hogar, dando consuelo y fortaleza a los que están solos, a los enfermos, los tristes, los desamparados. Ten misericordia de nuestros hermanos y hermanas que están en nuestras oraciones. Y mira en tu bondad a quienes tenemos en nuestro corazón en estos momentos. Recordamos hoy a todos y todas los que han muerto en la esperanza de la resurrección. Te rogamos que en la comunión de los santos y santas de todos los tiempos los hagas partícipes del triunfo eterno de Jesucristo. Señor, en tus manos nos encomendamos a nosotros mismos y a todos aquellos y aquellas por quienes hemos orado, confiando en tu misericordia, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Aquí tienen el pan que bajó del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para la vida del mundo. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario que te alabemos, Señor, porque tú nos diste a tu único Hijo para que estemos siempre contigo y en comunión unos con otros. Por eso, con la Iglesia en la tierra y junto a nuestros hermanos y hermanas en el cielo, te aclamamos alegremente, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Señor, tú que nos muestras cada día tu bondad y misericordia, te rogamos que envíes tu Espíritu Santo y santifiques este pan y este vino, de modo que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, quien él mismo, la noche en que fue entregado, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo, dado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa, te dio gracias y la dio a beber a todos, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía. Al celebrar el memorial de nuestra redención, te ofrecemos nuestra alabanza y acción de gracias mientras esperamos que Cristo venga otra vez para celebrar con nosotros y nosotras el gran banquete prometido. Por Él, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, sea toda honra y gloria, ahora y siempre. Amén. Unidas a la intercesión de Cristo, recibe, Señor, las súplicas de tu Iglesia, al orar como Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos tu paz. Nos acercamos a la mesa del Señor, la mesa extendida hacia toda la comunidad y el pueblo. También lo hacemos desde nuestras casas. El cuerpo de Cristo, dado por Cristo. La sangre de Cristo, dada por Cristo. Claudito.
el cuerpo de Cristo, dado por ti. La sangre de Cristo. ¿Vale? Cristo, el santo cuerpo de Cristo y su preciosa sangre nos fortalezca y nos guarde en la fe para la vida eterna. Oremos. Señor, derrama sobre nosotros el espíritu de tu amor y une nuestras voluntades para servirte en nuestro mundo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y pensamientos en unión con Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con nosotras y nosotros. Amén. Amén. Nos encontramos el próximo domingo, la comunidad en breve. Nos encontraremos a las 5 de la tarde, ¿verdad, Laura? Sí. A las 5 de la tarde en la congregación de Caseros, la Santísima Trinidad. Y ahí vamos como distrito a conmemorar los 505 años de la Reforma Luterana. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayamos en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. Vayamos en la paz del Señor.
Congregación El Santo Sacramento. Gracias por compartir este momento. Hasta la próxima emisión.